vivir. Lo primero que hay que decir es que nosotros propiamente no somos ninguna religión, no somos una iglesia, simplemente somos un grupo donde compartimos nuestra experiencia en Dios, nuestros conocimientos en Dios y buscamos entregar las herramientas que hemos recibido para que ustedes también vivan esta experiencia y en algún momento, Dios mediante, puedan servir y Dios pueda hacer una obra en ustedes. Entonces, antes de empezar, aquí vamos a hablar sobre un personaje bíblico, siguiendo pues como una secuencia. Entiendo que hemos estado trabajando sobre personajes bíblicos, vamos a hablar sobre Sansón del Antiguo Testamento. Y antes de esto, entonces, vamos a hacer una pequeña oración. Bueno, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por estar aquí reunidos contigo en esta noche de martes, Señor, esta noche lluviosa. Espíritu Santo, te pedimos, derrámate sobre esta casa, derrámate sobre nosotros, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, para que todas estas palabras, Señor, calen muy profundo en nosotros y se conviertan en una palabra viva, Señor, que nos transforme y transforme lo que tengamos a nuestro alrededor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo con tu santa voluntad, y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, lo primero que hay que decir respecto a estos personajes bíblicos de los que hemos estado hablando es que no debemos tomarlos como parámetros de conducta. Es decir, los personajes de la Biblia no son modelos a imitar. El único modelo a imitar es un personaje de la Biblia que es Jesús, ¿cierto? Que de hecho es, pues digamos, como nuestro punto de referencia desde lo ético y desde lo espiritual. Y el resto de personajes de la Biblia están ahí para que nosotros aprendamos de Dios. ¿Sí? O sea, están ahí para que nosotros, a través de las experiencias de ellos, también nosotros podamos aprender algunas cosas. Pero el único modelo de conducta, el único parámetro ético que está en la Biblia es Jesús. ¿Sí? Eso es algo que de lo que tenemos que empezar a partir. Sansón es uno de los 14 jueces que están en el Antiguo Testamento, en un momento en el que el pueblo de Israel estaba todavía sin rey. Los israelitas, después de pasar 40 años en el desierto, entonces ya digamos están listos, están preparados espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, todo, militarmente también, para entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Y digamos el primer líder militar, también religioso, digamos como que los introduce allá al pueblo de Israel, es Josué. Josué muere y de ahí sigue, digamos, como una lista de 13 jueces del pueblo de Israel. ¿Estos jueces qué son? Estos jueces son líderes, son caudillos militares, pero también espirituales, ¿sí? Porque lo que le dijo Dios al pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida es que no los iba a dejar solos, que no los iba a dejar desamparados. Ellos iban a entrar ahí y que, digamos, Él iba a estar presente, ¿cierto? Con ellos ahí. Así como estuvieron con Moisés, ¿cierto? Como siendo un gran líder religioso en el desierto, pues también iba a darles una serie de caudillos. El asunto es que estos jueces no aparecían todo el tiempo. Aparecían sobre todo cuando el pueblo de Israel más lo necesitaba. Y precisamente Sansón aparece en la vida de los israelitas en medio de una crisis religiosa. Porque el pueblo de Israel, muy parecido a nosotros, por cierto, solían alejarse bastante de Dios. Cada vez que tenían la oportunidad de ir a adorar a otros dioses,
no dudaban en hacerlo. Y precisamente eso estaba sucediendo en ese momento. Entonces el pueblo de Israel empezó a adorar una serie de deidades, dioses paganos de Canaán. Uno de ellos era Baal y el otro pues, era una diosa llamada Aserá. Entonces ahí aparece Sansón. Una de las tribus de Israel, la tribu de Dan, en esa tribu había, digamos, una parejita que no habían podido tener hijos, no habían podido concebir. Y a la mujer de esa pareja se le aparece un ángel, y es el único ángel que se le aparece, digamos, en toda esta historia de los jueces de Israel. Se le aparece un ángel y le dice, tú vas a concebir, vas a tener un hijo, ¿sí? Algo muy similar a lo que pasaría muchísimo después con María y con Jesús, porque recordemos que Jesús siempre está presente en todos los personajes bíblicos, en todas las historias del Antiguo Testamento. Siempre hay como una prefiguración de Jesús. Entonces le aparece un ángel y le dice, bueno, vas a concebir y vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser un nazireo. ¿Qué eran los nazireos? Los nazireos eran unos personajes que, digamos, un voto de santidad para Dios. Nazireo, la palabra nazireo en hebreo, es muy similar a la palabra santo en griego, alguien que ha sido apartado para Dios, ¿cierto? Entonces estos personajes tenían, digamos, como un símbolo visible, y era que no se podían cortar el pelo, ni lavarlo, no podían pasarse la navaja por ninguna parte del cuerpo, tenían que estar como el tío Cosa. Ese era como el símbolo visible, ¿cierto? Y eran personas que no podían tomar licor, que no podían tocar a ningún muerto, animal o ser humano, y tenían, digamos, como que guardar una vida santa. Entonces, este era el único juez, ¿cierto?, del que Dios hizo esa petición. Usted va a ser un nazireo. Le dijo pues, a la madre de Sansón, le dijo, su hijo va a hacer esto. Había un propósito especial en él. Y el propósito de Sansón era ser un caudillo militar del pueblo de Israel en ese momento. El pueblo de Israel llevaba más o menos unos 40 años ahí, en los cuales un pueblo ajeno a ellos, el pueblo filisteo, estaba oprimiéndolos, estaba, digamos, como controlándolos. El pueblo filisteo, si ustedes han leído pues, con cuidado el Antiguo Testamento, se darán cuenta de que ellos eran mucho más avanzados desde el punto de vista militar. Ellos eran un pueblo mediterráneo que habían estado trabajando los metales mucho antes que los hebreos, que los judíos, y esto significaba, digamos, como una ventaja en la guerra, ¿cierto? Entonces ellos estaban, digamos, como oprimiendo el pueblo de Israel, y Dios entonces mandó a Sansón como un líder para poder, digamos, como liberar a su pueblo de este yugo. Cualquiera diría, ¿cierto? Digamos, conociendo a los papás de Sansón, ¿cierto? De las circunstancias en las que nació, cualquiera diría, este hombre va a ser el hombre más santo de todo el pueblo de Israel. Sobre todo porque ese ángel se le apareció en una segunda oportunidad, y esta vez en frente del esposo de esta mujer. Hicieron un sacrificio con un carnerito, y en medio del fuego este ángel ascendió pues, como a los cielos. Entonces todo el mundo diría, estas señales que no hizo con ninguno de los otros jueces de Israel, es la señal de que este hombre va a ser el gran líder militar de este pueblo elegido por Dios. El asunto es que a pesar de que Sansón pues, fue un gran líder militar, fue alguien que cuando el Espíritu Santo tenía una influencia sobre él, porque el Espíritu Santo todavía no moraba en nadie, sino que había una influencia sobre todos estos personajes, lograba hacer hazañas maravillosas, hazañas como matar a cientos de enemigos con una quijada de burro, ¿sí? Pero el hombre, digamos, a pesar de que no decidía cuando llegaba esa influencia del Espíritu Santo en él y cuando no, había cosas que él no decidía, que él se resistía a decidir, ¿cierto? Por ejemplo, el dominio propio. Ya vamos a hablar entonces
de qué sucedió con este personaje. Entonces, Sansón en la Biblia digamos, no lo describen como un gran hombre, un tipo así grandote, musculoso. No, de hecho era un tipo común y corriente. Solamente que cuando el Espíritu Santo tenía una influencia sobre él, entraba en él y digamos como que tomaba posesión de él, pues este tipo alcanzaba una fuerza bruta increíble, ¿cierto? O sea, describe en la Biblia que él mató a un león, no a un gatico ni a un perro, un león con sus propias manos, ¿sí? Y como les digo, mataba a un montón de enemigos, los filisteos, él solito. Entonces, es similar, digamos, que esta figura de Sansón como estas figuras de otras, digamos, como de otras narrativas, ¿cierto? Hércules, pues en el caso de los griegos, o Gilgamesh en el caso de los sumerios, como el gran héroe militar que se destaca por su fuerza física. Solo que aquí era un tipo común y corriente, ¿cierto? Que prácticamente no se destacaba en nada. Simplemente que el Espíritu Santo tomaba posesión de él y cuando esto sucedía, pues digamos, otros testificaban de las grandes hazañas que tenían lugar ahí. Pero no era un tipo pues como muy especial por nada. De hecho era un tipo bastante irresoluto, ¿no? Cuenta pues la Biblia en el libro de Jueces, del capítulo 13 al 16, que este hombre tenía un particular interés por las mujeres filisteas. De hecho, cuando la Biblia termina de describir, digamos, las circunstancias del nacimiento de Sansón, a lo primero lo que se va es que el tipo, pues como los israelitas vivían muy cerca pues, de los filisteos, vio una chica filistea, se enamoró de ella y le dijo a sus papás, bueno, me voy a casar con esta vieja. ¿Y qué pasaba? O sea, los israelitas tenían un mandato clarísimo de no mezclarse con los pueblos de Canaán, solamente entre ellos, y es más, buscaban que fuera siempre entre tribus, o sea, los de la tribu de Dan con los de la tribu de Dan, y así. Y no fue la primera mujer de la que se enamoró, y curiosamente todas las mujeres en las que puso sus ojos eran mujeres paganas, eran mujeres filisteas. La primera fue esta chica que no mencionan su nombre, después fue una ramera, sí, una ramera, y después fue Dalila, que finalmente, digamos, como que fue su espina en la carne, o sea, su punto más débil. Entonces, ¿qué pasaba con este personaje? Si lo comparamos con otro de los jueces, muy famoso, cuya vida es bien interesante, de la que vamos a aprender muchísimo, es Gedeón, nos vamos a dar cuenta de que es su completo opuesto. ¿Quién era Gedeón? Gedeón era otro de los jueces, en el tiempo un poquito distante de Sansón, que tampoco se destacaba por nada, pero que sí se caracterizaba por ser bastante cobarde. Era un tipo que sabía y era perfectamente consciente de su propia ineptitud. Cuando Dios se aparece a él y le dice, bueno, yo lo necesito a usted como juez de Israel, y lo que primero le dice es, Señor, yo no sirvo para nada. Y soy un cobarde, yo no sirvo para nada. O sea, él era consciente de su propia ineptitud, ¿cierto? Y Dios le dice, no, es que no me importa la opinión que tengas sobre ti mismo, es que yo haré de ti un gran hombre, ¿cierto? Entonces, Gedeón pasa de ser un pusilánime bueno para nada a ser un tremendo guerrero que ayudó a Israel en contra de los moabitas y de otros enemigos que tenía Israel en ese momento. Sansón es todo lo contrario. Sansón es un personaje que empieza fuerte, con una confianza en sí mismo que de hecho fue en parte de su perdición, ¿cierto? Porque se olvidó de Dios, se olvidó de la obediencia que le debía a Dios y se volcó sobre sí mismo. Y debido a las circunstancias de las que ya vamos a hablar, se volvió débil, ¿cierto? Y en medio de su debilidad tuvo, digamos, como un encuentro con Dios y ahí cobró toda su fuerza. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Él se enamora pues de estas chicas filisteas, pero esa no es su mayor falta. ¿Cuál fue su mayor falta como juez de Israel? Su mayor falta es que él era un nazireo, que él tenía
o sea, que tenía el propósito de Dios encima, ¿cierto? Un propósito importante, ¿cierto? O sea, Dios lo necesitaba a él para liberar a su pueblo del yugo de los filisteos, ¿sí? Dios tiene un propósito con todos nosotros y Dios tiene una voluntad también de que nosotros, digamos, que lo busquemos a Él. Pero con ciertos personajes bíblicos, digamos que ese propósito a veces es mucho más directo. Por lo general, Dios, ¿qué hace con nosotros? Dios nos permite a nosotros tomar decisiones a lo largo de nuestra vida. Excepcionalmente, Dios toma algunas decisiones por nosotros, ¿sí? Pero con estos personajes bíblicos como Sansón, como Moisés y como los profetas, ¿sí? Incluso como los apóstoles, Dios, digamos, como que toma una decisión bien importante por ellos y les dice, es que usted tiene un propósito en sí, ¿cierto? Y eran propósitos vitales, fundamentales. Pero como te digo, esto es un asunto excepcional. Por lo general, Dios tiene una voluntad con nosotros, ¿sí? Pero Él nos permite elegir seguirlo a Él o no. Entonces, el propósito de Dios con Sansón era que él fuera un líder, pero que además fuera un nazireo, ¿sí? Y como nazireo él tenía, digamos, como unas reglas claras que no podía romper. La primera era que no podía tomar alcohol y tomó mucho alcohol. Cuando se casó con la primera mujer con la que, de la que mencionamos, pues digamos que en esa boda, que duraba 7 días, consistía básicamente en beber y emborracharse todos esos días. O sea que el tipo, él sabía que no podía tomar y tomó hasta para matar a un caballo, pues, a un rinoceronte, a un mamut. No podía tocar un cuerpo muerto. Eso estaba, digamos, como dentro de los mandatos de la ley, sobre todo en el capítulo 6 de Números. ¿Y qué sucedió con él? El león que él se encontró, el tipo estaba caminando ahí por el desierto, yendo de un lugar a otro. Se encontró con un león bastante hambriento y el pobre león tuvo la mala fortuna de que ese era Sansón y pues el Espíritu de Dios fue en Sansón y Sansón pues lo mató con las propias manos, ¿cierto? Dejó el cadáver ahí y cuando volvió a pasar por ese mismo lugar tiempo después, fue a mirar, ¿cierto? Como el fruto de su hazaña. El cuerpo pues no estaba como él esperaba que estuviera, porque en la boca del cadáver del león unas abejas habían hecho un panal. Para él eso fue algo fantástico. Se robó ese panal y se lo empezó a comer. Sí, empezó a comer la miel pues, del panal. Incluso hasta les ofreció a los papás. Y eso era una cosa inmunda en la ley, ¿cierto? Todo lo que tuviera contacto con un muerto en la ley mosaica era fruto de impureza. Entonces a Sansón todas esas cosas le importaban un pepino. O sea, el tipo sabía que el Espíritu de Dios entraba en él y hacía proezas maravillosas. Él sabía, él conocía muy bien la historia de sus padres. Él sabía para qué estaba hecho. Pero todas esas cosas no le importaban en lo absoluto. Él era, pues, de los jueces, tal vez, y de muchos personajes bíblicos que han tenido como un llamado de Dios, tal vez era el más irreverente. Tipo que le importaba un pepino la voluntad de Dios y hacía lo que le daba la gana. ¿Sí? Y lo otro, pues, que él no podía hacer era raparse la cabeza, ¿cierto? Cortarse el pelo. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Un poco después, cuando en medio de la embriaguez, su esposa Dalila, en compañía pues de los filisteos, a los cuales pertenecía esta chica, pues le rapan la cabeza y le sacan los ojos. Las historias de la Biblia a veces son inspiradoras. Entonces, ¿qué pasaba con Sansón? Entonces, este hombre lo que tenía era muy poca reverencia por lo que Dios lo había llamado a hacer. ¿Sí? Y esto Dios lo castigaba.
Este hombre entonces, con esta primera chica con la que se casa, bueno, cuenta pues la Biblia que en medio pues de la fiesta, de la boda, él les dice a todos los filisteos que estaban por ahí, él les dice, bueno, les voy a poner una adivinanza, si ustedes la adivinan les voy a dar un montón de trajes y un montón de cosas aquí muy chéveres, y si no, ustedes no la adivinan, me la dan ustedes a mí. Entonces, bueno, ¿cuál es la adivinanza? Entonces él les dice, pensando en la hazaña con el león, él dice como que de la boca pues del que mataba viene algo dulce, ¿cierto? O sea, les puso una adivinanza. Por supuesto que ellos jamás irían a adivinar. Y entonces ellos, por no perder la apuesta, amenazan a su esposita, muy jovencita, y le dicen, bueno, pues, no escuchar, le dicen, si usted no le saca la información a su esposo hebreo acerca de cuál es la respuesta de esta adivinanza, le prendemos fuego a su casa donde está su papá y su mamá. Una amenaza muy, digamos, pues muy persuasiva, ¿cierto? Entonces, ella pues efectivamente le dice, mi amor, ven, mira, yo sí quisiera saber la respuesta, ¿cierto? Entonces, pues como manipulador, se lo dice a estos otros chicos, ¿cierto? Y ellos le dan la respuesta a Sansón y él sabe, esta fue la que salió, ¿cierto? Pero entonces él tiene que ir por la recompensa, que era nada más y nada menos que 13 vestidos de lujo, ¿cierto? 13 túnicas pues, de lino fino. Entonces él dice, bueno, yo se las voy a traer. Y se va para un poblado filisteo que queda a 25 kilómetros de ahí, mata a 30 filisteos, le roba la ropa y se la lleva. ¿Cierto? Entonces, o sea, este tipo, digamos, eso era lo que él tenía que hacer. Lo que él tenía que hacer era defender a Israel, liberarlos del yugo de estos filisteos. Y él lo único que hacía era pasar de parranda en parranda. ¿Sí? Enseguecido entonces por su fuerza y por su poder, él era indiferente a los mandatos de Dios. ¿Qué pasa con nosotros, con todos nosotros? Todos tenemos, digamos como que nuestro camino en Dios tiene dos vías. La primera es la que tenemos desde el punto de vista más personal con Dios. No sé qué le pasó a este micrófono. No sé, no, aquí está. Entonces, la primera tiene que ver con lo que Dios, o sea, con la relación personal que tenemos con Él. ¿Sí? Lo que sucede cuando nosotros nos encerramos en nuestro cuarto y le decimos a Dios, Dios, necesito ayuda en esto o en lo otro, o todo el crecimiento personal que surge a partir de esa relación. La segunda vía tiene que ver es con nuestro ministerio, digámoslo así, con lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ya? Entonces, la primera, entre Dios y Sansón, estaba completamente muerta. O sea, la relación que Dios pudo haber tenido con Sansón estaba realmente muerta porque Sansón no tenía el más mínimo interés de hacer la voluntad de Dios y de perseguir, digamos, el propósito que Dios tenía con él. Sin embargo, Dios dice en varias partes de la Biblia que Él es un Dios soberano y que su soberanía incluso puede cobijar a aquellos que hacen el mal. Es decir, Dios tiene un propósito y ese propósito se hace o se hace. Y hay varios personajes de la Biblia que propiamente no son personas de Dios, pero Dios los utiliza para que su propósito se haga. El faraón de Egipto, por ejemplo, el rey Nabucodonosor de Babilonia, ¿sí? O sea, hasta Poncio Pilato, por decirlo así, eran personas que no estaban de acuerdo, no estaban sintonizadas con la voluntad de Dios, pero aún así el propósito de Dios se cumple. Y lo mismo pasó con Sansón. Háganse de cuenta que Sansón es como un tren que usted le quita la locomotora y ese tren se va por allá, por la carrilera y levanta lo que se encuentre. Eso era Sansón, ¿sí? Por supuesto, Dios lo utilizaba a él para matar a un montón de filisteos, que finalmente era de lo que quería librar Dios al pueblo de Israel. El problema entonces era en su relación personal con Dios.
Entonces, el problema de él también era que él, conociendo el pecado, o sea, teniendo cierta sensibilidad al pecado, era indiferente a él y subestimaba por completo el alcance del pecado. ¿Cuál es el problema con muchos de nosotros? Muchos de nosotros, porque me incluyo ahí. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, empieza a hacer su obra en nosotros, empieza a renovar nuestra mente y nuestro corazón. Nos volvemos sensibles al pecado, sabemos qué es lo que no le agrada a Dios de nosotros, y en muchos casos somos indiferentes a ese pecado. Pecado en sí mismo es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? O sea, su etimología en griego, hamartía, es errar en el blanco, es una acción que, digamos, no da en el blanco, ¿cierto? Y tendemos a categorizar los pecados. Tendemos a categorizarlos en pecados muy graves, pecados más o menos, pecaditos. Sí. Que, bueno, pues es una bobadita ahí ya, es como un rasponcito en el carro que sale con copado, pues. El problema es que para Dios no son pecaditos, son pecado y punto. Es decir, el pecado es como, digamos, en un vasito de agua, ¿cierto? Yo cojo un poquito de tinta china y le echo una gotica, ¿sí? Sean 14.000 gotas o sea una, en ese vaso de agua va a haber tinta china, ¿cierto? En menor o mayor concentración, pero va a haber tinta china. Eso es el pecado, ¿sí? O sea, el pecado es una contaminación, ¿cierto? Que puede ser en gran medida o en poca medida, pero es decir, está o no está. Entonces, para Dios, por más extraño que esto nos parezca, para Dios es lo mismo el genocidio que una mentira piadosa. En términos de pecado, el pecado está o no está. Pero nosotros tendemos a categorizarlo y a subestimar su alcance en nuestras vidas. Porque ¿qué sucedió con Sansón después? Después de que digamos, falló ese primer matrimonio que él tuvo con esta jovencita filistea, y él en venganza pues coge 300 zorras, o sea, o chacales, que eran unos animales salvajes que habitaban en los desiertos ahí, los amarra por la cola, les prende fuego y los suelta en los campos donde sembraban los filisteos y les quema pues todos los sembrados, ¿cierto? Por la rabia pues que tenían. Los filisteos pues dicen, no, este tipo es muy peligroso, este tipo hay que pararlo. Y le mandan un batallón que el tipo pues mata, ¿cierto? O sea, coge dice, estos manes se me vinieron, llega el Espíritu Santo sobre él, dice, ¿qué encontré por aquí? ¿Qué hay por aquí? Por ahí hay una quijada de un burro, cogió la quijada de un burro y los mató a todos. Pues quién sabe qué. Y después de eso, pues los filisteos están muertos de miedo. Y los israelitas también. Porque decían, este tipo supuestamente es nuestro juez, pero no hace nada por nosotros, y lo único que hace es emborracharse y cascar gente, ¿cierto? Entonces, nadie se le acercaba, nadie osaba decirle nada a este man. En medio de eso, entonces, él va a visitar a una prostituta porque, pues, le da la gana, y después se enamora de una chica, también filistea, que es Dalila, y estando entonces con ella, los filisteos familiares de ella le dicen, bueno, Dalila, ahora sí llegó el momento. Pues vas a preguntarle a este man cuál es el origen de su fuerza, porque este man hay que pararlo ya. Vieron los filisteos, sus enemigos, que su punto débil eran las mujeres y dijeron, bueno, por aquí hay que meterse. Y por ahí se metieron. Entonces, una noche le preguntaron, bueno, pues, a través de Dalila, ¿no? Sansón, ¿cuál es el origen de tu fuerza? Y él les mamaba gallo cada vez que le preguntaban eso, hasta que un día Dalila sí se le puso brava y le dijo, bueno, ve, no me digas mentiras a mí, ¿cierto? O sea, soy tu esposa, decime por favor cuál es el origen de tu fuerza. Y él, muy confiado, le dijo, yo soy un nazireo, no puedo pasar
navaja por mi cabeza, como su servidor que les habla, y entonces ahí el origen de mi fuerza, ¿cierto? Resulta que el origen de la fuerza de Sansón no estaba propiamente en sus cabellos, como le suelen a uno decir cuando uno está estudiando religión en el colegio. El origen de la fuerza de Sansón está en su obediencia a Dios y en el poder que desplegaba el Espíritu Santo a través de él. Entonces, lo emborrachan, le cortan el pelo, el tipo se levanta al otro día en un guayabo, berraquísimo, dice, aquí están estos enemigos, me cortaron el pelo y se da cuenta que no tienen fuerza. Pero con la sorpresa también de que le sacan los ojos, ¿cierto? Lo amarran a un molino para que muela grano como un animal doméstico y se burlan de él. Y cada vez que están de fiesta los filisteos dicen, llamen a Sansón para reírnos de él, ¿cierto? Era como el trofeo en vida que tenían ellos, ¿cierto? De ese gran enemigo que el pueblo de Dios había tenido ahí para liberarse del yugo que ellos estaban, digamos, como propiciando y que ahora no podía hacer nada. Y ahí Sansón, en medio, digamos, como del fondo del abismo, ahí es cuando el hombre por fin tiene un primer acercamiento genuino a Dios. Y ahí es cuando más se parece a nosotros. Porque por lo general yo no conozco las historias de muchos de ustedes, de hecho aquí veo un montón de medias caras. Muchos de nosotros llegamos a Dios cuando tenemos un montón de problemas, ¿cierto? O sea, cuando estamos en el fondo de la vida. Estamos rapados, sin ojos y moliendo grano por nuestros enemigos, ¿cierto? Como al demonio le gusta tenernos. y ahí es cuando lo buscamos a él. Sansón nos enseña muchas cosas y una de ellas es que Dios siempre está pronto al arrepentimiento de uno, o sea, siempre está pronto a escucharnos y sobre todo como ahí, cuando nosotros hemos renunciado a nuestra propia altivez, cuando hemos renunciado a tomar el control de nuestras vidas, cuando hemos renunciado a que el miedo sea el motor de nuestras vidas. En muy raros casos, yo he conocido muy pocas personas en la fe que llegan a Dios viviendo una vida tranquila, tan normales, tranquilos, viviendo una vida normal, y un día dicen, ve, qué tan bacano esto de Dios, y le entregan la vida a Dios y ya. Y cuando cuentan el testimonio dicen, vea, a mí no me sacaron de una adicción, yo era mafioso, yo era narco, simplemente yo viví una vida tranquila, pero me pareció muy bacano esto de Dios, y después de esto, mi vida ha cobrado también un sentido diferente. Es muy raro, es muy raro. Casi siempre llegamos a Dios cuando estamos mal. Que eso sea bueno o que eso sea malo, eso es otro asunto, pero el caso es que Dios suele llegar a nuestras vidas en esos momentos y Dios nos enseña que el arrepentimiento genuino en el corazón es la puerta que nosotros abrimos, que solamente se puede abrir desde adentro, que le permite a Dios entrar. Dios había separado a Sansón como un nazireo. A veces el Espíritu Santo, en ese momento no se hablaba pues como en términos del Espíritu Santo, sino del Espíritu del Señor, lo poseía a él y el tipo se volvía una máquina de muerte, ¿cierto? Mataba lo que se encontraba, pero había cosas que Sansón nunca había decidido. La primera era tener amor por sus semejantes, respeto por sus padres, amor por Dios y por el propósito que Dios había señalado para él. Y tampoco había decidido tener dominio propio sobre sus pasiones, sobre sus impulsos que comparte con cualquiera de nosotros. Todos los tenemos. Todos tenemos esos impulsos, todos tenemos eso que nos hace a todos mezquinos y humanos. ¿Sí? O sea, aquí nadie se salva. Y Dios nos enseña entonces que siempre, siempre, siempre tenemos la oportunidad de regresar, siempre tenemos la oportunidad de volver.
volver al camino, ¿sí? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, sobre todo los Salmos, uno se encuentra frecuentemente con esta expresión, que Dios es tardo a la ira y pronto al amor, pronto a la misericordia, ¿sí? Y que la ira de Dios no dura mucho tiempo. A Dios le da ira. El encuentro entre la santidad de Dios y, digamos, la concupiscencia del ser humano produce una especie de reacción química que se llama ira de Dios. Pero esa ira no dura mucho tiempo. Y sobre todo cuando nosotros estamos dispuestos a abrir la puerta a Dios y permitir que Él haga la obra, esas cosas pasan. Pero otra cosa que nos enseña la vida de Sansón es que las consecuencias del pecado pueden estar ahí. Sansón se arrepiente ahí en medio del pozo, ¿sí? Le empieza a crecer el pelo otra vez, le empieza a crecer la barba otra vez. Y él ahí ora y vuelve otra vez su fuerza. Pero no le nacen otra vez los ojos. El tipo sigue ciego, sigue encadenado, ¿sí? Las consecuencias del pecado muchas veces siguen ahí. Eso sí, la otra que nos enseña Sansón es que a pesar de todo eso, Dios vuelve a encarrilarnos. Y no importa si Sansón estaba ciego, porque lo que siguió después de ahí fue su mayor hazaña. En una de esas parrandas filisteas dicen, vea, tráiganos el bufón a Sansoncito, ¿sí? Tipo sin ojos ahí moliendo grano. Y el tipo se hace el pendejo, ¿cierto? Dice como bueno, ya me está creciendo el pelito, ya me está creciendo la barbita, pero voy a ser el que no tiene fuerza. Y le dice al pelado que lo está llevando, ¿cierto? Porque lo van a encadenar ahí para hacer la diversión de la fiesta. Le dice, llévame a las columnas del templo, porque estaban en un templo de una deidad filistea que se llamaba Dagón, donde estaban haciendo pues como una gran celebración. Y había más o menos unas 3.000 personas, un montón de gente. Entonces él le dice al pelado que lo está llevando, le dice, ponme cerca de las columnas principales del templo. Sansón ya había visto el templo seguramente. Y las columnas eran el gran punto de apoyo de esa estructura. Encadenan a Sansón ahí al lado de las columnas. Sansón ora, toca las columnas, las empuja y le dice a Dios, y yo me muero con todos estos males, pero yo mato al que esté aquí. Y 3.000 personas estaban ahí, y 3.001 personas murieron ese día. Y dice la Biblia que ese día mató a más personas, pues Sansón, ¿cierto? Más filisteos, que todas las que él había matado en su vida. O sea, todos los filisteos que él había matado en su vida. Gracias a eso, pues el pueblo de Israel, digamos que se libró de ese yugo de los filisteos, pero digamos, no se hizo de la manera en que se pudo haber hecho muchísimo antes. ¿Qué nos enseña Dios a través de Sansón? Nos enseña muchas cosas, además de las que ya hemos mencionado. Una de ellas, pues, es que Dios se vale de nuestra debilidad, Dios se vale de incluso de nuestra maldad para hacer su propósito. Yo, queridos hermanos, que he pecado mucho, les digo que soy de todo, pues, menos un tipo muy santo. Me llamo Santiago, eso es tal vez lo único santo que tengo así, pues, como oficial. Pero Dios me tiene aquí y me tiene aquí sirviendo. A Dios no le importa, como no le he entregado la vida a Dios, a Dios no le importa si uno es muy bueno, si uno es muy malo, si uno es muy perezoso, si uno es muy hacendoso, si uno es muy grosero, muy respetuoso, muy lo que sea. Dios dice, yo tengo un propósito con usted, usted me da vida, y yo lo y usted puede ser la persona más mezquina del mundo. Usted y Dios trabaja. ¿Entiendes? A Dios eso no le importa. Esa parte externa de ese camino de Dios, el ministerio, digámoslo así, eso sí. El asunto entre Dios y usted es otro punto, es otra cosa. Y eso es algo solo entre Dios y usted. Una vez me hablaban
de un tipo que predicaba en un pueblo en Guatemala, una vez que fui allá, y me decían que este tipo tenía, digamos, el don de sanación por enfermos. Entonces él oraba por enfermos, los enfermos se sanaban de una forma absolutamente milagrosa, y el tipo tenía un pequeño inconveniente, no le gustaba el alcohol, era un borracho, y todo el pueblo lo sabía. Él era el borracho del pueblo, pero el borracho del pueblo le oraba a Dios por la sanación de la gente y se sanaba la gente. El tipo seguía borracho, pero la gente se sanaba. Es decir, lo que Dios tenga que hacer con él, Dios lo hace. Ahora, lo que usted tenga que ver con Dios es otro asunto. Y eso nos enseña Sansón. Dios se vale de las debilidades, Dios se vale de todo, pero el propósito no se cumple. Eso es una de las cosas pues, que podemos aprender de él. Lo otro es que su mayor hazaña como juez de Israel no tenía nada que ver con la fuerza. Cuando nosotros leemos la carta de los Hebreos, en esa carta, el autor de la carta de los Hebreos, que no sabemos si fue Pablo o si fue otro, nos hace una lista de personajes bíblicos que él destaca por su fe. Él habla de Abraham como padre de la fe, y él habla por supuesto de Moisés, y él habla de profetas, habla de muchas personas. Ellas habla de Sansón, pero cuando lo menciona, no dice, y alaba a Sansón porque el tipo era muy fuerte y mató a muchos filisteos. No, alaba a Sansón por el arrepentimiento que tuvo, ¿sí? Por la fe que tuvo, el momento más oscuro de su vida, en donde por fin entregó su vida a Dios y en donde pudo hacer su mayor hazaña, la más definitiva. Y logró, digamos, su cometido, logró la liberación de ese yugo de los filisteos sobre el pueblo de Israel. En ese lugar, en esa ciudad que se llama Ascalón, en este momento en Israel, hay una pequeña estatua. Ustedes la pueden buscar ahí en Google, en Wikipedia, y sale. Y es una estatua de Sansón, empujando las dos columnas y sin ojos. Pero lo último que nos enseña Sansón, además, digamos, como de la gran hazaña que él pudo haber logrado ahí, fue que Dios pudo haber hecho muchísimo más a través de él. Porque los filisteos en ese momento no se acabaron. O sea, no se murieron todos los filisteos. Los filisteos siguieron y siguieron siendo una piedra en el zapato de Israel. Tanto así que mucho tiempo después, cuando ya aparecieron los reyes y en el panorama bíblico aparece el rey David, pues el rey David se enfrenta con los filisteos, nada más y nada menos que con el gigante Goliat, y después tiene varias campañas en contra de ellos. Se los puedo asegurar, si Sansón hubiera estado, digamos, como sintonizado pues, con la presencia de Dios, probablemente el pueblo filisteo no habría sido tan, digamos, como un obstáculo tan grande para la vida del pueblo de Israel, en lo que conocemos como el Estado de Israel. En muchos casos, Dios tiene un proyecto con nosotros, tiene una voluntad, o sea, tiene un propósito que siempre se va a cumplir, pero también tiene una voluntad. Y la voluntad es que hagamos lo que Él nos manda hacer, y casi siempre nosotros somos, digamos, como resistentes a esa voluntad. Y perdemos mucho tiempo, digamos, sembrando obstáculos en ese camino y nos volvemos nuestros propios enemigos en esa carrera que estamos llamados a correr. ¿Cuántas cosas, de cuántas oportunidades no nos hemos perdido nosotros por nuestra propia abyección, por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia desobediencia? En estos días estaba viendo un video sobre las dos personas a las que nunca deberías desilusionar, además de tus papás, además de Dios, además de tu cónyuge, además de tus hijos. Tu yo de 80 años y tu yo de 8 años.
Si cuando te vas a morir, esos dos yoes tuyos te dicen, bien, lo hiciste bien. Vemos que uno como que se va tranquilo, ¿cierto? De pronto uno se va a morir y uno no sabe pues cuándo, ¿sí o qué? Pero uno ahí, cuando se está muriendo, digamos que uno tiene una conversación imaginaria con los dos yo de uno, y de pronto el yo de uno, hermano, pudiste haber servido mucho más. o sea, pudiste haber hecho tanto y perdiste tanto tiempo en bobadas. No lo desilusionen. No desilusionen a ese viejito, a esa viejita, que sabe que ustedes pudieron haber hecho mucho más en Dios. Cuando nosotros le entregamos la vida a Él, nosotros le entregamos la vida, pues digamos, algo en nosotros cambia. Y nosotros podemos tener la certeza de saber qué pasará cuando morimos. Pero cuando estamos allá, Dios nos pide cuentas también. Nos pide cuentas de aquello que hicimos y dejamos de hacer. Recordemos que ese juicio al que todos vamos a estar sometidos es ante todo un juicio de amor. No es un juicio de, este man dijo una mentirita piadosa este día, al otro día se robó unos chicles de la tienda, no dio la de vuelta, ¿cierto? El juicio de Dios es un juicio de amor. ¿Qué tanto amor diste? ¿Qué tanto amor sembraste? Poner en práctica los dones que Dios te dio es un acto de amor. Cambiar para bien muchas cosas que sabes que están mal, eso es un acto de amor. Encerrarte todos los días a buscar su presencia, eso también lo es. Puede ser a tus padres, honrarlos. ¿Mm? Todos los días renunciar un poquito al orgullo y pensar más en el otro, ponerse en el lugar del otro. Esos son actos de amor y son actos de amor de todos los días. Y los actos de amor, ojo, no son uno pensando en el del fin de semana, en el de esta fecha especial del año, no, es el del día a día, porque la vida es todos los días. Tu vida es en este momento, acá. Tu vida hoy es esta, y mañana tu vida va a ser el día de mañana. Y todos los días hay algo que hacer, todos los días hay algo que dar, todos los días hay algo de lo cual desprenderse. No perdamos el tiempo. No esperemos estar allá en el pozo moviendo el molino, sin ojos, rapados, sin vitamina D porque no nos pega el sol, para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios buscaba que él fuera un líder además, porque, digamos, la parte del propósito que se cumplió, ¿cierto? En Sansón, pues claro, fue matar a un montón de filisteos, pero la voluntad de Dios era que además de que eso sucediera, fuera que Sansón fuera un líder. Y ojo, un líder, un caudillo, un juez, digamos, de ese libro de los jueces, era alguien que no solamente tenía que liderar campañas militares, tenía que ser un mediador entre Dios y el pueblo. O sea, un gran ejemplo de liderazgo lo encontramos, por ejemplo, en Moisés. Moisés, además de, digamos, de ser el mediador entre Dios y los hombres, de decirle, bueno, estas son las leyes que Dios pone, Moisés también aconsejaba, mediaba en medio de los conflictos de la gente, ¿cierto? Los calmaba cuando estaban muy angustiados o cuando estaban furiosos, ¿cierto? Él era un líder, él estaba ahí. De pronto, Dios no nos pone a todos en una posición de liderazgo como se las puso a Sansón, pero a veces, o sea, todos tenemos un rol que desempeñar en nuestros hogares, ¿cierto? Los hombres aquí presentes son sacerdotes de su hogar. Las mujeres aquí presentes son corazones de su hogar.
Y Dios nos da, es decir, Dios nos da a todos un rol como en general y también en particular dependiendo de las circunstancias puntuales de nuestras vidas. Y es importante, y Dios se encarga pues de eso también, que nosotros poco a poco conozcamos esos roles a los cuales estamos llamados a ser. Y en esos roles está esa voluntad de Dios con nosotros. El rol en general, con todos y cada uno de nosotros, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Jesús nos manda a hacer? Él nos dice dos cosas, somos dos cosas. ¿Somos qué? Además de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y a Dios, somos sal de la tierra, somos luz del mundo. ¿Eso qué significa? Somos luz del mundo porque enseñamos. Damos a conocer la voluntad de Dios con nuestra vida y sobre todo con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Pero somos sal de la tierra porque nosotros ayudamos a que se conserve. La sal, en esa época, hacía las veces de nevera. En esa época no había manera de preservar los alimentos, sobre todo las carnes, que meterlas en un baúl lleno de sal. Nosotros mantenemos, digamos que el mundo, mientras nosotros como iglesia estamos en el mundo, lo que ayudamos es como a conservarlo, a que la corrupción del mundo no llene de moho al mundo, pues, y de hongos y de bichos. Ese es, digamos, como en abstracto todo nuestro trabajo. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos un rol en particular, tenemos una función en particular. Poco a poco el Espíritu Santo te va a ir diciendo cuál es, ¿sí? En la medida en que uno va madurando en la fe, en la medida en que uno va conociéndose a sí mismo, pues uno va teniendo como más acceso a ese conocimiento. Pero en esencia, y lo más importante siempre es que nosotros estemos sintonizados con su voluntad y con su propósito. La pregunta entonces que nos podemos plantear, viendo la vida de Sansón, es qué aspecto de nuestras vidas hace las veces de un palo en la rueda. ¿Qué hay en nosotros que impide que, digamos, esa voluntad de Dios se despliegue en nuestras vidas hasta todo su maravilloso potencial? Y que haga de nosotros esa persona que Dios quiere que nosotros seamos. Porque es que, ojo, todos nos vemos a nosotros mismos de la peor manera. O sea, a veces tenemos una visión de nosotros, pues nos creemos muy importantes, ¿cierto? Cuando, bueno, cuando estamos en una discusión con alguien, por ejemplo, o pues que nosotros pensamos que siempre tenemos la razón. Pero en muchos casos tenemos una terrible opinión de nosotros mismos, tenemos grandes inseguridades, pensamos que somos digamos, como una basura, ¿cierto? Como en algún momento Sansón mismo pudo haber tenido una opinión de sí mismo, ¿no? Y Dios siempre nos ve de una manera muy diferente. Dios siempre nos ve como un proyecto a realizar, como un gran proyecto, todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está en nosotros? ¿Qué es lo que está en nuestras vidas que no permite que eso se desarrolle por completo? ¿Ya? Eso es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos que empezar a revisar. Dios quiere hacer una gran obra en todos y cada uno de nosotros. Además de que el propósito se haga, ¿cierto? Dios quiere que se haga una obra muy bonita, una obra maravillosa en nosotros. Y que cuando estemos en nuestro lecho de muerte miremos para atrás y digamos, bien, como decía el apóstol Pablo, corrí la buena carrera, peleé la buena batalla. El apóstol Pablo fue alguien que dio todo lo que tenía para dar. Ese tipo murió agotado. 3% de batería, o menos. Es más, no tenía nada más para dar. O sea, escribió todo lo que tenía que escribir, oró por todo el mundo que tenía que orar. Y cuando ya ese limoncito no tuvo más zumo, bueno, lo sacaron de la celda y lo ejecutaron. Eso es lo que hay que hacer, hombre. Hay que dar todo lo que hay que dar, todo lo que Dios puso en nosotros, ¿sí?
Y no tenemos que esperar hasta que sea demasiado tarde. No tenemos que esperar hasta estar en esa situación de Sansón, ¿cierto? Para que Dios haga de nosotros una maravillosa obra en lo que estamos llamados a hacer, que es este cuerpo llamado iglesia. La esperanza entonces, ¿cuál es? Siempre tenemos la oportunidad. Siempre tenemos la oportunidad de volver. Siempre tenemos la oportunidad de decirle a Dios, Dios, qué pena, hombre, con vos. Voy a empezar de nuevo. Y usted dice, hágalo. Empecemos. ¿Sí? Vamos a orar entonces. Cualquier oración que tengamos después de esto, algún asunto en particular por el que necesiten orar, voy a estar yo y van a estar algunas otras personas orando por todas estas situaciones. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este momento, te damos gracias, Señor, por esta noche, por estar aquí reunidos contigo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú te preocupas por nosotros, que nosotros a ti te importamos, Señor. Que tú tienes un proyecto con cada uno de nosotros, así nosotros nos sintamos derrotados, cansados, angustiados. Tú puedes hacer de nosotros algo maravilloso en cada oportunidad, Señor, y por eso yo te doy gracias. Y hoy estamos acá todos juntos, Señor, y te decimos a ti, acá estamos de nuevo, arrepentidos de nuestra propia maldad, Señor, y con ganas, deseosos, Señor, de que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Y de que tu propósito fluya a través de nosotros para ser sal del mundo, luz del mundo, y deshacer las obras de las tinieblas. Y te damos gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.